La situación de la vida diaria que escogimos es el debate que se genera porque madres se niegan a vacunar a sus hijos por temor a que sufran autismo. La pregunta del conocimiento que generamos fue esta: ¿es ético tomar una decisión que afecta a la salud de un tercero cuando no estás bien informado? Son preparaciones antígenas que dentro del organismo provocan anticuerpos y estos una reacción de defensa. Pero esta tuvo una investigación de fondo. El objetivo de las ciencias naturales es encontrar leyes de la naturaleza, es encontrar un método que el hombre pueda utilizar para conocer mejor la naturaleza. En ese sentido, le dan énfasis al momento de hacer este método a la indignación empírica. Esto se define como que el conocimiento que se genera, por ejemplo el de las vacunas, no tiene que sufrir cambios o alteraciones por la experimentación. La experimentación tiene que servir como una manera de ejemplificarlo. Un ejemplo es las investigaciones que se están haciendo para la cura del cáncer. El objetivo, que es el mejoramiento y poder darle cura a esta enfermedad, va a seguir, mientras que, por ejemplo, las investigaciones pueden tener consecuencias adversas y pueden generar en algunos pacientes pues inconformidad, ya que no están logrando el objetivo que se debe. Pero no por eso la investigación tiene que crearse ahora de una manera negativa, sino que todas estas adversidades van a generar que en un futuro esta investigación pueda generar el mejoramiento de la vida. Este método podemos llegar a tener diferentes investigaciones y diferentes verdades. Pero ¿qué pasa cuando diversos experimentos dan dos verdades para un mismo tema? Es aquí cuando la matemática entra. La matemática se define como un conjunto de definiciones y supuestos básicos aceptados por la mayoría de las personas. Esto significa que la matemática no es tan universal. Esto tiene un grado de certeza inigualable en el caso de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque es uno de los métodos en que ellos pueden generar una verdad. Sin la matemática ellos no pueden generar la verdad. Ya que tenemos esto en claro, la matemática no requiere una percepción sensorial, así que podríamos decir que es una de las áreas de conocimiento que son más objetivas. Por eso la importancia a la hora de crear y ayudar en estos métodos científicos. De la matemática, para nuestra pregunta de conocimiento vamos a utilizar la estadística. La estadística consiste en el análisis y recopilación de los datos que se generan por medio de la experimentación para después llegar a una conclusión lo más certera posible de lo más probable que pudo haber ocasionado esos diversos factores. En este caso, para las vacunas existen diferentes investigaciones, unas a favor y otras en contra. La estadística, como esta verdad estricta de ella, va a considerar la investigación que tenga más... La estadística va a considerar que los resultados sean mayores en una para determinar en sí la verdad que sea. Pero entonces, si tenemos dos verdades y la que tenga muchísimo más respuestas va a ser la correcta, entonces ¿dónde quedan las otras verdades? No podemos decir que una verdad es más verdadera que otra, pero la estadística en este aspecto está generando que esta respuesta tenga mayor verdad. El objetivo de la estadística, ¿hasta qué punto esta verdad que genera la estadística da una confianza general en la población? ¿Debemos confiar en las vacunas y en que estas son seguras para nosotros? Sabemos que son desarrolladas por grupos de expertos que han estudiado e investigado toda su vida el funcionamiento del cuerpo humano y sus reacciones a nivel biológico ante el entorno. Es por eso que confiamos en ellas, porque son probadas más de una vez en animales y en los laboratorios, asegurándose de que no sean dañinas para nosotros. Pero he ahí la palabra que cambia todo. Confiamos. Desde el punto de vista del público, no hay forma de saber si todo eso que nosotros asumimos
está realmente sucediendo. Solo creemos que se está llevando a cabo, pero no hay forma de comprobar de que realmente esa vacuna, esa sustancia que va a entrar en nuestro cuerpo, pasó por todo el proceso que debió haber pasado. Entonces existe una cuestión moral. El público, la gente común, fuera de la esfera de la medicina, ¿deberíamos nosotros tomar la decisión por un tercero de aceptar o no las vacunas? ¿Es éticamente correcto? Realmente no sabemos con certeza lo que sucede cuando recibimos una de estas vacunas. No sabemos los procesos que se llevan a cabo a nivel biológico en el cuerpo. Cuando no podemos comprobarle a esa persona que lo que le estamos ofreciendo o lo estamos haciendo es bueno para él y para su salud, pero lo estamos utilizando su confianza en nosotros y a la vez nosotros estamos confiando en los doctores para justificar que lo que hacemos está bien. Pero ¿cómo llegamos a aceptar que esto es correcto? ¿Cómo asumimos que esa vacuna que estamos recibiendo en realidad funciona? Que nos hace bien y que no nos hace daño. Ok, de acuerdo al juramento hipocrático que hacen los doctores, las vacunas son algo que está correcto según la ética, pues en el juramento está explícito el deber de proteger la vida y de prevenir la enfermedad antes de curarla. Existen dos concepciones de la realidad. Los doctores llevan a cabo y cumplen este juramento como una norma categórica o no lo hacen. En el caso utópico en el que todos los doctores lo cumplan, un doctor o la sociedad médica no le daría a la población una vacuna que fuera dañina para su salud. En el caso de que no todos los doctores lo cumplan, que es la realidad y es lo más probable, obviamente se genera una semilla de duda en la población. Tenemos el derecho de dudar de la ciencia, porque es una invención de la humanidad. Al final somos humanos y los humanos nos equivocamos y somos impredecibles. Realmente sí existen juicios de valor dentro de la ciencia, aunque el ideal es que no los haya. Bajo esta concepción de la realidad, es válido que una institución realice estudios y determine que ese tipo de vacunas son buenas para nosotros. O sea, lo podemos aceptar como válido. Y por otro lado, es válida nuestra duda, pero no la duda mal fundamentada. Hoy en día, las madres que no vacunan a sus hijos están ignorando toda la tecnología que tenemos. Cada vez hay un mayor grado de acercamiento a estas instituciones y las actividades que realizan. Estas instituciones se esfuerzan en hacer llegar los resultados de sus investigaciones al público en general, para que puedan tomar una decisión informada. Entonces, de nuevo, regresamos a la pregunta. ¿Es ético por parte de estas madres ignorar toda esta información que les es brindada y decidir no vacunar a sus hijos? Porque, ok, pueden pensar que es una decisión que solo afecta su vida personal y la de sus hijos, pero en realidad están poniendo en riesgo toda la sociedad que vive alrededor de ellos. Puede existir el riesgo de una epidemia y se pone en riesgo el bienestar de la comunidad en la que se vive. Realmente o sea, ¿qué es lo que hace que estas personas no confíen en la ciencia? ¿Por qué se abre tanto este espacio entre el conocimiento y entre lo que nosotros decimos saber? No hay una clara respuesta a esto, puesto que todo el conocimiento que tenemos no es una verdad absoluta. Por lo tanto, como ya había dicho, las investigaciones van a ser diversas y van a tener diferentes verdades que a lo mejor no podamos nosotros decidir entre cuál es verdadera y cuál no. Sin embargo, sí podemos, en este caso de la matemática, que es una de las herramientas más certeras que tenemos hasta la actualidad, dar una verdad, podría decirse que más certera, aunque no la verdadera, la absoluta. Sí, el año pasado, en el
CDC, la institución de salud de Estados Unidos, se reportaron 23 casos de epidemias a causa de personas que no estaban vacunadas. Estas personas infectaron a otras personas que tampoco se habían vacunado y que sí se habían vacunado. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas que este tipo de estadística no llega a convencer a las personas de vacunar a sus hijos? Honestamente lo encuentro muy confuso, ya que la evidencia científica es concreta o hasta a veces exacta en su punto. No cabe duda de que existe un beneficio en las vacunas que ayuda a prevenir enfermedades y dar una salud mayor a la gente que se vacunan. Pero como todo en exceso puede haber algún tipo de efecto secundario y eso es lo que ven las madres. Pero siendo así, el bien que ha hecho las vacunas es muchísimo más grande que lo malo que ha hecho. Es como tomar un ejemplo, los coches. Miles de personas mueren por accidentes automovilísticos, ¿pero eso significa que los coches son malos? No. La evolución del coche es grande, ha ayudado mucho a la gente, pero también ha causado muertes. Pero esas muertes no llegan a sobrepasar lo bueno que ha hecho esa tecnología. Y siento que esto no es lo que ven las madres. Intentan ignorar la opinión de doctores o estudios bien informados simplemente por creencias de la media o del internet o por creencias personales. Y siento que tomando en esto, están haciendo una decisión moralmente incorrecta. Están poniendo en peligro a toda la sociedad, no solamente a sus hijos o su familia, sino toda una comunidad. Puede, como dijo mi compañero, una epidemia no solamente puede causar la muerte de uno, sino de miles o tal vez millones. Entonces, siento que eso no es lo que toman en cuenta las madres. Ahora, o sea, hay que evaluar. De acuerdo al contexto cultural, va a existir una forma de llegar al conocimiento. O sea, en el mundo, mayoritariamente se acepta la ciencia como una forma de conocimiento y como una forma de llegar a la verdad. Sí, claro, como una creencia que es como parte de la opinión de cada uno para generar esta creencia. Pero si en, por ejemplo, diversas partes del mundo no cuentan con la información adecuada o cosas por el estilo, no pueden tener como esta creencia tan acertada hacia la ciencia. Sí, y esa, más que nada creencias, la ciencia ha demostrado ser una forma de conocimiento que brinda resultados en el mundo real. Más bien, esa sería la cuestión. En una sociedad, ¿qué tanto influye el contexto cultural o en una persona el que decida tomar como válidos estos conocimientos científicos o simplemente tomar como válidos sus conocimientos a partir de creencias? Claro. Pues como usted ha dicho, la ciencia y la razón no es solamente la única fuente de conocimiento. Claro, es tal vez la más comúnmente aceptada, pero no es la única fuente de conocimiento. También existe la fe y la imaginación. La gente puede crear sus propios ideales que no específicamente coinciden con la ciencia. Y eso pues viene de su contexto cultural y realidad. En la realidad no hay mucho que se puede hacer en contra de eso. No puedes quitarle una creencia a una persona que está de acuerdo con esa creencia durante toda su vida en un instante. Es simplemente imposible o verdaderamente difícil. Pero ahí hay la cuestión. Si tu creencia depende de la seguridad no solo tuya, sino de otras personas, estás protegiendo tu integridad, pero al mismo tiempo de que proteges tu integridad al conservar tu creencia, estás poniendo en riesgo la integridad de otras personas. Y es aquí donde entra el deber, que el deber se define claramente como tratar de ver más allá, tratar de pensar en todo, en tratar de hacer bien las cosas en un todo, no pensando más como en una población de personas o en tu familia, es más por tener como una verdad absoluta, un deber que tienes como ser humano. Es, de acuerdo a Kant, tus acciones deben ser acciones que se puedan aplicar como leyes universales. Entonces, si aplicamos esto, que yo me vacuno, si lo aplico a todo el mundo, si todo el mundo se vacuna,
Entonces es algo bueno, porque entonces elimina el riesgo de enfermedades, por lo tanto se disminuye la tasa de mortalidad en muchísimos países. Pero entonces decides no vacunar a tu hijo, ok, no vacunas, tú no te vacunas o no vacunas a tu hijo. Entonces nadie vacuna a sus hijos. Entonces se generan millones y millones de epidemias en todo el mundo. Entonces, a partir de ese análisis de ética, de la dimensión ética, se puede ver que no es correcto. Ok, tal vez no puedes creer totalmente en la ciencia, porque ya no se trata de confianza, sino se trata de confianza para hacer que, o sea, podemos confiar en la ciencia para cuidar de nosotros, para cuidar de nuestra salud, porque como efectivamente dijo Samuel, la ciencia no es la solución para todo, pero aquí va más allá de lo que tú creas, va más allá de algo que se ha demostrado y algo que es correcto. Entonces no puedes tener como un arrebato y ser tan egoísta y decir no me voy a vacunar porque no creo en la ciencia, voy a poner en riesgo a 20.000 personas que viven en la misma comunidad. Y es aquí donde regresamos a la pregunta clave de esta presentación. ¿Qué tan ético es tomar decisiones por personas, o sea, sin tener esta información, qué tan ético es como que elegir entre hacerlo o no hacerlo? Porque si las investigaciones generan una respuesta, ¿cómo esta podría tener algo negativo? Si por medio de la estadística está claramente puesto que es verdadera el mejoramiento que tienen las vacunas. Yo creo que finalmente no es ético no vacunarse. La gente está en todo su derecho de tener sus propias creencias. Sin embargo, en un tema tan de importancia global, tan polémico, yo creo que es más importante hacer un análisis, como cuestionar nuestro propio conocimiento, cuestionar si lo que nosotros sabemos realmente es correcto o lo que la ciencia sabe es realmente correcto. Realmente, la ciencia ha probado estar mal muchas veces, pero también es de las formas más que se acercan más a la verdad. Y por lo tanto debemos de hacer una evaluación de nuestro conocimiento comparado con el de la ciencia y llegar a una solución. Tengo que estar de acuerdo con mi compañero Diego. La ciencia pues es buena, ofrece una fuente de conocimiento que a veces puede estar muy bien fundamentada, pero no es la única. Y como ha dicho, hemos visto que la ciencia muchas veces se ha equivocado. Las vacunas son buenas, honestamente han salvado millones de vidas más que ha quitado. Pero también hay que tomar decisiones bien fundamentadas y investigadas, porque no todo de la ciencia es bueno. A veces se equivocan, a veces hacen más mal que bien. Entonces hay que tomar estas decisiones con mucha investigación y no solamente creer por simple hecho de creer. Tenemos que pensar, criticar y reflexionar qué es lo que vamos a hacer y la mejor decisión para mí y para los demás. Entonces, diríamos como una solución que es necesario que la población, aparte de mirar de su propio conocimiento, sus propias creencias, desarrolle un conocimiento científico, una conciencia científica, para que podamos tomar mejores decisiones en cuanto a este tipo de situaciones como lo son las vacunas. El área de conocimiento que ha tratado de brindar una respuesta que ni la ética ni la ciencia han podido dar en cuanto a la cuestión de las vacunas es la estadística. La estadística, que realmente se deriva de los resultados de la ciencia, pero es como más concreta, demuestra que son mayores el número de personas que obtienen buenos resultados a partir de las vacunas que las que obtienen resultados que no son benéficos para su salud. Realmente podemos considerar la estadística como una forma de solucionar este tipo de problemas. Pues en cierta medida. Por supuesto que la estadística enseña información bien fundamentada o a veces puede estar debajo de juicios, pero eso es otra cosa. La estadística también nos enseña que la mayoría de las personas no pueden confiar en sus doctores. En sí, en Estados Unidos solamente el 56% de las personas pueden confiar en sus doctores personales. Eso es un poquito más de la mitad y es casi nada. Y este tipo de estadística puede encontrar como el puente entre lo que es la ciencia y la ética, porque en
en ese resultado de la estadística vemos que los doctores, si realmente quieren hacer un bien, pues lo están haciendo. Pero la moral de la gente está en cierta desconfianza. No pueden confiar en sus doctores porque sienten que no están ahí para servirles, para hacerles el bien. Entonces siento que en cierta medida, o en ese ejemplo, la estadística sí puede servir como para resolver ese tipo de duda. Claro, y es que como ya habíamos dicho, hay diferentes investigaciones y surgen diferentes estadísticas acerca de este problema. No, o sea, la manera en que lo plantean mis compañeros es que no creen en los doctores porque probablemente la estadística que han visto en las medias sociales son diferentes a las que ellos tengan. Entonces ahí está el juego entre las estadísticas que da el internet, las estadísticas que dan las personas, las estadísticas que dan los doctores, y entonces surgen diferentes cosas que no podemos como englobar. Son diferentes verdades, no significa que alguna sea incorrecta. Sin embargo, la matemática ha demostrado ser como un área de conocimiento conciliadora, que ha sido capaz de asegurarnos conocimientos sobre los que todavía tenemos cierta incertidumbre. Generamos diferentes preguntas de conocimiento para las áreas de matemáticas, ética y ciencia. Es necesario renunciar al conocimiento a través de creencias para adquirir una conciencia científica. Sí, y si es así, ¿cómo podemos como individuos creer en una verdad que no es absoluta y que ofrece cierto grado de incertidumbre? Concentrando en la ética, ¿puede la ética resolver las cuestiones que la ciencia no puede? ¿O puede la ética hacer que algo que es cierto en la ciencia sea incorrecto para la humanidad? ¿En qué medida las matemáticas son una forma de conocimiento abstracta que puede aplicarse a la vida real para solucionar este tipo de problemas? Esas son las preguntas de conocimiento que nosotros planteamos a partir de nuestro caso de la vida real, y esa fue nuestra presentación. Gracias.